La presencia maestra de la energía y de la vibración en mí saluda a la presencia maestra de la energía y de la vibración en ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es de una enorme importancia para nuestra felicidad y bienestar actuales y para lo que estamos construyendo para nuestro futuro. Y se trata de elegir controlar nuestras vibraciones o no elegir y permitir que sean nuestras vibraciones las que nos controlen a nosotros. El maestro ascendido El Moria nos dice: la gente no puede seguir pensando y sintiendo descontroladamente sin que estos pensamientos y sentimientos se exterioricen como sufrimiento. Ojalá que nunca tengamos que llegar a sentirnos así, como nos explica también el amado Maestro Ascendido El Moria. No necesitamos elegir al sufrimiento como maestro. Podemos también aprender a través de la gracia o a través de la experiencia. Cada alma puede elegir a su maestro y por eso traemos esta enseñanza, para que sea el amor y la gracia de los seres ascendidos los que iluminen nuestro camino para que nunca tengamos que llegar a estos estados de sufrimiento intenso que son las apariencias de depresión. Y si hemos llegado allí, para que sepamos con toda certeza, y esto lo digo por experiencia propia, que esta enseñanza, si la aplicas, te saca de ahí rápidamente y además, si la sigues aplicando, hace que jamás vuelvas a recaer. Un día, caminando por las calles de un barrio en una gran ciudad, me crucé con una mujer a la que saludé, aunque no la conocía, y ella, además de responder a mi saludo, se paró a hablar conmigo. Esta mujer me contó una experiencia trascendente que había traído grandes cambios a su vida y también a la vida de sus allegados. Me habló de una época de su vida en la que se había ido hundiendo cada vez más en un proceso depresivo hasta que llegó a un punto en el que muchas veces ya no quería seguir viviendo. No se levantaba, no se arreglaba, no se lavaba, no hacía nada en la casa. Y me dijo que en uno de esos días en que estaba en la cama, de pronto escuchó dentro de sí misma una voz que le dijo: basta ya de eso, levántate ahora mismo. Me dijo que esa voz habló con tanta autoridad y con tanto poder que ella reaccionó al instante, se puso en pie, se fue a duchar, a arreglarse y a vestirse y a continuación empezó a hacer las tareas que había en ese momento pendientes en su hogar. También me dijo que fue muy grande la alegría de su marido cuando regresó de trabajar ese día y la encontró así de recuperada. Y también me comentó que jamás había vuelto a retroceder, que para ella era muy claro que era Dios el que la había ayudado en ese momento a salir de ese estado en el que cada vez se estaba hundiendo más. Todas las enfermedades y todas las dolencias, los maestros las llaman apariencias.
Como explica el Maestro Ascendido Saint Germain en los discursos de la YAM, la tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. Constantemente brota para traer más de su perfección a la manifestación, siempre con ese proceso elevador que está siempre inherente dentro de sí, o sea que es parte sustancial de la vida el manifestar el bien, la perfección y expandirlos. Entonces, ¿por qué se producen todas estas dolencias que, aunque las llamemos apariencias porque lo son, producen tanta confusión y tanto sufrimiento al ser humano? Eso también nos lo contesta el Maestro Ascendido Saint Germain, explicándonos lo lamentable que es que no se enseñe al ser humano desde la cuna a controlar sus procesos de pensamiento y de sentimiento. Por eso es tan importante que estudiemos las leyes de la vida y las apliquemos. Esta voz que esta mujer no solamente tuvo la fortuna de escuchar, sino además eligió seguir y atender, es la voz de nuestra inteligencia superior, es la voz del santo ser crístico dentro de cada corazón, es la voz de Dios individualizado en cada ser humano. Elegir culpar a las circunstancias por cómo nos sentimos no tiene en absoluto base científica, por el contrario está demostrado una y otra vez que una misma persona en unas mismas circunstancias puede sentirse terriblemente desgraciada y abatida o puede estar absolutamente serena, autorrealizada y feliz. Y por no hablar de diferentes personas en mismas circunstancias y toda la gama de reacciones y de elecciones en cuanto a cómo evaluar esas circunstancias y en cuanto a cómo sentirse con respecto a ellas. Lo que elegimos pensar y sentir con respecto a nuestras circunstancias va a influir sobre esas circunstancias de manera decisiva y además la responsabilidad no es únicamente hacia nuestro propio bienestar, sino que además todo ser humano, lo sepa o no, constantemente está irradiando sus vibraciones al entorno y tenemos una responsabilidad no solo sobre nuestro propio bienestar, sino también sobre el bienestar de todo lo que nos rodea. Se los leo en palabras del gran director divino. Mis preciosos, qué poca cuenta os dais aún de lo que vuestra radiación representa para quienes están a vuestro alrededor. Esa radiación es muy palpable para los sentimientos del otro individuo. Si tan solo entendierais cómo leerla, tanto como las palabras que os escribís unos a otros. O sea que si en algún momento hemos creído, yo puedo estar aquí con mi rabieta o yo puedo estar aquí envenenándome con todas estas negatividades y cosas en las que me estoy permitiendo hundirme, y pensamos que eso solo es asunto nuestro, pues aquí ya se nos está aclarando que afecta también a nuestro entorno y a veces en nuestro vecindario hay personas que pueden estar más frágiles de lo que estamos nosotros y cuántos seres humanos sin saberlo pueden haber sido la gota que desbordó el vaso para que un individuo que estaba en sus proximidades perdiera la calma, hiciera algo de una forma irreflexiva o cualquier otra reacción. Dice el amado gran director divino:
De ahí que sea tan grande la importancia del autocontrol y de la armonía en vuestros sentimientos, no sea que sin saberlo emitáis un sentimiento que perturbe a otra persona y que le haga perder su equilibrio en ese momento. ¿Acaso no veis lo grande que es vuestra responsabilidad para con vuestro prójimo? Es realmente vital. Somos responsables por la acción vibratoria que sale a través de nuestro sentimiento y su radiación es muy tangible. Nos dice también, aprovecho esta oportunidad para volver a apuntaros que montéis guardia sobre vuestros mundos, sobre vuestros sentimientos, que son la planta generadora de vuestro mundo, y que los obliguéis a ser armoniosos y a permanecer así. Esto lo han recalcado muchísimo los maestros en esta enseñanza, diciéndonos que estemos especialmente alerta a lo que estamos sintiendo, porque ellos explican que nuestros sentimientos son, por así decirlo, la fuente de energía para toda la casa. Es decir, que tú puedes pensar que estás haciendo algo muy virtuoso o que estás diciendo cosas muy bonitas, pero lo que te interesa realmente es poner tu conciencia en qué estás sintiendo. Porque es evidente que lo que hace toda la diferencia es si estamos sintiendo paz, si estamos sintiendo amor, si estamos sintiendo reverencia y respeto, etc. Eso lo percibe hasta un perrito o un bebé cuando nos acercamos. Todo ser percibe no lo que dices, no lo que haces, sino en primer lugar lo que sientes. Recuerda que tu mundo emocional, tu cuerpo emocional es el más grande y está alrededor de los otros tres. O sea que cuando tú entras por la puerta, lo primero que entra es tu cuerpo emocional, antes de que entre tu cuerpo físico. Y ahora viene una aclaración importantísima del amado Gran Director Divino. ¿Alguna vez os paráis a pensar que no son las cosas externas las que os irritan y perturban? El perturbado y el irritado es el cuerpo emocional, o sea, el de cada uno de nosotros. Al ser humano le encanta elegir una cosa u otra como excusa para irritarse y perturbarse. Es solo una excusa, pero la causa, amados corazones, y por favor creedme cuando os lo digo, la causa está en vuestro interior. ¿Y cuál creen ustedes que puede ser la razón para que las personalidades humanas elijan echarle la culpa a lo externo de sus sufrimientos y de lo que siente? Pues una razón fundamental es que en tanto la personalidad elija culpar a lo externo, va a poder seguir en su papel de víctima y no va a tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Esto puede llevar a situaciones de estancamiento donde te encuentras con personas que ya que no son precisamente niños y sin embargo siguen viviendo en el pasado y culpando de su infelicidad actual a sus padres, a sus circunstancias, y lamentablemente una gran parte de escuelas psicológicas de este planeta durante largo tiempo han estado apoyando este tipo de perspectivas que no ayudan a que la gente asuma la responsabilidad de su propia vida y de su propia felicidad.
Pero vamos a hablar de las soluciones, que es lo que más nos interesa. Y la solución muy bella que nos explica en esta ocasión el amado Maestro Ascendido Serapis Bey está en elegir en qué habitación del palacio de tu conciencia quieres vivir. El estado de conciencia en el que funciona una persona es siempre el resultado de su propia selección y libre voluntad. Se podría comparar los estados de conciencia en este universo con salones en un gran palacio, a los cuales el alma individual tiene acceso. Esta, mediante el esfuerzo de selección voluntaria, puede abrir cualquier puerta y entrar libremente al medio ambiente de las diversas cámaras, donde podrá disfrutar del lujo y de la belleza de las manifestaciones divinas, o ser sometida a la sórdida incomodidad de las mazmorras o calabozos. No hay nada ni nadie que le diga no a esta selección voluntaria. El anfitrión del palacio, que es el gran poder divino, le da absoluta libertad para que escoja por sí misma el alma, las cualidades en las cuales habitará. Más adelante nos dice: el individuo tiene una conciencia que le pertenece, la cual es una pequeña parte del todo, y por medio de la generación de pensamientos y de sentimientos, cada individuo se ata a sí mismo a la más alta conciencia del bien o a la más baja conciencia del mal, según la calificación particular de su energía. A través del poder mágico y místico dentro de su propio corazón, el individuo se sintoniza a ese estado particular de conciencia que él está generando en ese momento, y si sus pensamientos son devocionales y aspiran al bien, su pequeña conciencia se convierte en un tirón magnético que lo eleva rápidamente al interior de la gran conciencia universal a la cual aspira. Además, encontrará que su propia naturaleza devocional se expandirá por la tremenda emanación de la conciencia universal crística, la cual está compuesta de su conocimiento de la verdad como es expresada por todos los seres perfectos. Por el contrario, si su conciencia individual genera angustias, limitación, condenación, crítica, juicio e inarmonía, de igual manera será atraído dentro de la gran masa de conciencia de estas cualidades, y su pequeño mundo individual será devorado por la presión de la masa de los pensamientos y sentimientos que él alimenta. Cada ser humano escoge en cada momento de su vida la habitación o estado de conciencia en el que habita. En el curso de un día, la mayoría de los seres humanos corren a través de toda una serie de dichas habitaciones, pero sabio es aquel que recuerda siempre permanecer en el centro corazón de esas gloriosas habitaciones divinas, las cuales llenan el alma y el espíritu con éxtasis celestial.